Les bendiga a todos aquí, Pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Mirando en el día de hoy la lectura titulada Salva, recompensa y purifica. Señor y Padre Celestial, te adoramos. Te agradecemos, Padre, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que continúas haciendo. Gracias, Padre, por la fortaleza de hoy. Gracias por la oportunidad que nos provees en este día, Señor, de poder buscarte en espíritu y en verdad, de poder alabarte, glorificarte. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas y que podamos continuar creciendo en ti diariamente. Padre, que los principios espirituales, las verdades bíblicas que veamos en este momento, Señor, sean de edificación para nuestras vidas y la vida de los que nos rodean. En nombre de Jesús, nuestras vidas están en tus manos, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos acá que Primera de Tesalonicenses comienza hablando, ¿verdad? O el libro se enfoca en lo que es una próspera, prominente y completamente pagana ciudad, lo que es la ciudad puerto de Tesalónica. Ellos oyeron el Evangelio durante el segundo viaje misionero de Pablo. Había ahí una comunidad dinámica que se desarrolló allá, provocando un gozo continuo para Pablo. Él escribe Tesalonicenses para animarlos, puesto que estaban siendo perseguidos y los insta a perseverar. Ellos habían oído calumnias acerca de Pablo y él lo que hace en ese momento a través del libro es que las refuta. Su ciudad está llena de tentaciones sensuales, les dice y los exhorta a que mantengan sus normas cristianas. Finalmente, Pablo corrige algunos malentendidos acerca de la venida de Cristo. Tenemos las divisiones del libro capítulo 1:11 del 1:11 al 1:10. Tenemos ahí lo que son las memorias de Pablo, del 2:1 al 3:13, los métodos de Pablo, del 4:1 al 4:12, direcciones de Pablo, del 4:13 al 5:11, el regreso de Cristo, y del 5:12 al 5:28, recordatorios de Pablo. El libro se enfoca, ¿verdad? El capítulo 1 al capítulo 3 en la relación personal con los tesalonicenses y del capítulo 4 al capítulo 5 las instrucciones prácticas a los tesalonicenses. Temas principales tenemos personal, una esperanza salvadora, paternal, una esperanza purificadora, profético y también práctico, una esperanza consoladora. Toma lugar en Corinto, aproximadamente 51, en el año 51 AD, que viene siendo después de Cristo. El propósito de este libro es fortalecer a los cristianos de Tesalónica en su fe y darles seguridad del regreso a Cristo. Fue escrito para la iglesia en Tesalónica y los creyentes también en todas partes. En marco histórico vemos que la iglesia de Tesalónica era muy joven, habiéndose establecido solo 2 o 3 años antes de que se escribiera esta carta. Los cristianos tesalonicenses necesitaban madurar su fe. Además, había un malentendido acerca de la segunda venida de Cristo. Algunos pensaban que Cristo regresaría de inmediato y por lo tanto se sentían confundidos cuando sus seres amados morían porque esperaban que Cristo regresaría antes. Además, los creyentes se estaban sintiendo también perseguidos en esos momentos. El capítulo 4:14 nos da un versículo clave cuando dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Personas claves también tenemos acá a Pablo, a Timoteo y también a Silas. Lugar clave también Tesalónica. Y características particulares, pues Pablo recibió de Timoteo un informe favorable acerca de los tesalonicenses. Sin embargo, escribió esta carta para así mismo poder corregir conceptos equivocados de lo de lo que era la resurrección y también la segunda venida. Otros temas también tenemos persecución, ministerio de Pablo, la esperanza y estar preparados en todo momento. Y lo que es la fidelidad del Señor y estar en vigilia por el Señor. Sí que Pablo tenía muchos recuerdos agradables del tiempo que pasó con la recién nacida iglesia de Tesalónica. Su fe, esperanza, amor y perseverancia frente a la persecución era ejemplar. Y la labor de Pablo como el padre espiritual de la iglesia novata había sido ricamente recompensada. Su tierno afecto se ve en cada línea de su carta, al estimular a los tesalonicenses a aumentar su fe, enriquecer su amor y regocijarse siempre mientras esperan el regreso del Señor, un evento que
provee esperanza y consuelo para los creyentes, tanto a los vivos como a los que han muerto. Así que el capítulo 1 se enfoca en el pasado, hablando de lo que es la salvación, y el capítulo 2 en lo que es la recompensa, asimismo del presente. Podemos ver acá en el capítulo 1:1 que Pablo y sus acompañantes probablemente llegaron a Tesalónica a comienzos del verano del año 50 después de Cristo. En estos momentos se establecieron lo que fue la primera iglesia cristiana en dicha ciudad, pero tuvieron que salir apresuradamente porque sus vidas estaban amenazadas, como dice Hechos 17 del 1 al 10. En la primera oportunidad que tuvo, tal vez cuando se detuvo en Corinto, Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica para ver cómo estaban los nuevos creyentes. Timoteo volvió a Pablo con buenas noticias. Los cristianos en Tesalónica se mantenían firmes en la fe y estaban unidos, pero tenían algunas preguntas relacionadas con su nueva fe. Pablo no había tenido tiempo para contestarles todas las preguntas que tenían anteriormente cuando él había visitado. Y mientras tanto habían surgido otras preguntas nuevas, entonces él escribió para responder. Tesalónica era la capital y la ciudad más grande de la provincia romana de Macedonia, con una población aproximada a los 200.000 habitantes. La carretera más importante de Roma se llamaba la Vía Egnacia, que se extendía desde Roma hasta el oriente. Y esta pasaba por Tesalónica. Esta carretera, junto con el floreciente puerto de esta ciudad, hizo de Tesalónica uno de los centros de comercio más ricos y florecientes de lo que era el Imperio Romano. Reconocida como una ciudad libre, Tesalónica pudo autogobernarse y fue eximida de gran parte de las restricciones impuestas por Roma a otras ciudades en el imperio. Sin embargo, su sabor internacional atrajo a muchas religiones paganas e influencias culturales que lo que hicieron fue que desafiaron las prácticas de los cristianos y los creyentes nuevos. Los creyentes de Tesalónica se mantuvieron firmes cuando fueron perseguidos. Pablo felicita a estos cristianos nuevos por su obra producida por la fe, su trabajo impulsado por el amor y su paciencia inspirada por la esperanza. El Evangelio vino con poder y tuvo efecto poderoso en los tesalonicenses. El Espíritu Santo en el capítulo 1:5 cambia a la gente cuando estas personas, ¿verdad?, están dispuestas a aceptar el Evangelio y al abrir la puerta a Cristo, Cristo está dispuesto a trabajar. Cuando hablamos a otros de Cristo, debemos de depender del Espíritu Santo para que abra sus ojos y los convenza de que necesitan salvación. Ese es el poder de Dios que cambia a las personas, no nuestra habilidad o persuasión. Sin la obra del Espíritu Santo, nuestras palabras no tienen sentido. El Espíritu Santo no solo convence a la gente de su pecado, sino que también le da seguridad de la verdad del Evangelio. Pablo escribió, ¿cómo bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Los tesalonicenses pudieron ver lo que Pablo, Silas y Timoteo predicaban, era la verdad, porque la vivían. Su vida confirma o contradice lo que usted dice creer. Pregunta de reflexión, ¿verdad? Algunas veces nosotros hablamos una cosa, pero vivimos una cosa diferente. Entonces, podemos ver acá también de igual manera que cuando estos mensajes que ellos habían recibido, ¿verdad? En el capítulo 1 versículo 6 y el versículo 9 y 10 el hecho de que todos nosotros cuando escuchamos las buenas nuevas tenemos una responsabilidad de responder. Y tenemos que volvernos a Dios, servir a Dios y esperar por el regreso de su Hijo Jesucristo. Deberíamos devolvernos del pecado a Dios porque Cristo viene a juzgar la tierra. Deberíamos ser fervientes en nuestro servicio porque disponemos de poco tiempo antes de que Cristo vuelva. Deberíamos estar preparados para el regreso, hermanos, ya que, como dice la palabra, no sabemos el día ni la hora en el cual éste vendrá. A través de este libro, Pablo enfatizó la segunda venida de Cristo, debido a que la iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida. Pablo anima a mirar hacia adelante a la liberación que Jesucristo traerá. Una esperanza del creyente se halla en la venida de Jesús. Pablo, asimismo, ¿verdad? Puede mostrarnos esta esperanza en nuestro Salvador Jesucristo.
Como dice Tito capítulo 2 versículo 13, nuestra perspectiva de la vida permanece incompleta sin esta esperanza. Tal y como lo dice asimismo Cristo, resucitó de la muerte y ascendió al cielo. Y como dice Hechos capítulo 1 versículo 11, hermanos, esto no es broma, no es práctica de repetición, no es rutina de repetición, sino que es un hecho. Cristo volverá, como dice Hechos 1:11. El capítulo 2:1 nos muestra cuando dice nuestra visita a nosotros, se refiere a la primera visita a Tesalónica, como dice Hechos 17 del 1 al 9. Y los tesalonicenses sabían que Pablo había estado preso en Filipos, justo antes de su venida a Tesalónica. El temor a perder la libertad no fue obstáculo para que Pablo siguiera predicando el Evangelio, que es un gran ejemplo para todos nosotros. Si Dios quiere que hagamos algo, Él nos dará la fuerza y el valor para hacerlo, a pesar de los obstáculos que pudieran existir en el camino. Esa declaración pudo haber sido la respuesta a las acusaciones de los líderes judíos que habían agitado las masas, como dice Hechos 17:5. Y al predicar el Evangelio, Pablo no buscaba dinero, fama o popularidad. Él demostró la sinceridad de sus motivos cuando junto con Silas sufrió por difundir el Evangelio en Filipos. La gente se involucra en el ministerio por una variedad de razones, no todas buenas o puras. Cuando quedan al descubierto sus motivos erróneos, toda la obra de Cristo sufre. Cuando usted se involucre en el ministerio, hágalo solo por el amor a Cristo y los demás. Al tratar de persuadir a la gente, podemos ser tentados a alterar nuestra posición. Tenemos que tener cuidado con esto, apenas lo suficiente como para que nuestro mensaje sea un poco más aceptable o usar la adulación o la lisonja. Pablo nunca cambió su mensaje para hacerlo más aceptable, aunque trató que sus métodos estuvieran acorde con cada audiencia. Aunque nuestra presentación debe de ser alterada para hacerla apropiada para cada situación, nunca debemos de comprometer, hermano, la verdad del Evangelio. No vaya a doblegar lo que dice la palabra de Dios. Un problema que vemos muchas veces en la sociedad es que cuando la gente dice, bueno, ¿y qué piensa usted? Yo pienso que, hermano, con todo respeto, amor, cariño en mi corazón, lo que usted piensa, lo que yo pienso, tiene valor, sí, para nosotros, pero no tiene valor en comparación a lo que dice la palabra de Dios, porque si nosotros estamos desconectados con el plan divino de la palabra de Dios, nuestro pensamiento no importa. Nuestra respuesta a preguntas no debe de ser yo pienso, yo creo, debe de ser la palabra dice. Y a nosotros creer lo que dice la palabra, hermanos, no tenemos confusión. No podemos salirnos, ¿verdad?, del orden y del sendero justo de la palabra de Dios. Con frecuencia nos disgustamos cuando oímos que alguien adula a otra persona. La adulación es falsa y es una máscara para cubrir las intenciones reales de una persona. Los cristianos nunca deberían de practicarla. Los que proclaman la verdad de Dios tienen una responsabilidad especial de ser honestos. Cuando Pablo estuvo con los tesalonicenses, no los aduló, no buscó su alabanza y no fue carga para ellos. Él y Silas concentraron sus esfuerzos en la presentación del mensaje de Dios para la salvación de los tesalonicenses. Esto era lo importante. Los creyentes de aquel lugar habían sido cambiados por Dios, no por Pablo. Fue el mensaje de Cristo el que creyeron, no el de Pablo. Y cuando testificamos para Cristo, nuestra preocupación no debe de estar en la impresión que causamos. Como verdaderos ministros de Cristo, debemos de señalarlo a Él y no a nosotros. La ternura, hermanos, no siempre es una cualidad apreciada en el capítulo 2:7 de nuestra sociedad. Poder y rudeza a veces ganan más respeto, tristemente, aun cuando a nadie le gusta ser amedrentado. Ternura y amor en acción es ser considerado satisfacer las necesidades de los demás, dedicar tiempo para escuchar a las otras personas y estar dispuestos a aprender. Esta es una característica esencial tanto para hombres como para mujeres. Tenemos que mantener una actitud tierna, hermanos, en relación hacia los demás, no una actitud ruda, ¿verdad? Que sea así, que sienta a la gente como amedrentada por nuestro poder y nuestra rudeza. Aunque Pablo tenía el derecho de recibir apoyo económico de la gente a la que le enseñaba, trabajó como fabricante de tiendas, como dice Hechos 18:3, para sostenerse y no ser carga a los creyentes nuevos en Tesalónica.
Ningún padre amoroso, como dice el capítulo 2:11, va a descubrir la seguridad, a descuidar la seguridad de sus hijos, permitiéndoles que vivan circunstancias que podrían causarles daños permanentes o fatales. En la misma forma, debemos también de poner a los creyentes nuevos debajo de nuestras alas hasta que estén suficientemente maduros para que puedan permanecer firmes en su fe. Debemos de ayudar a los nuevos cristianos a ser lo suficientemente fuertes como para influenciar a otros por el bien del Evangelio. Y por sus palabras y ejemplos, Pablo asimismo también animó a los tesalonicenses a vivir de tal manera que pudieran ser dignos de Dios. Por lo general, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento se refiere a la predicación del Evangelio, al Antiguo Testamento o a Jesucristo mismo. Y hoy con frecuencia la aplicamos solo a la Biblia cuando decimos la palabra de Dios. Recordemos que Jesucristo es el mismo, ¿verdad? Ya que Él es la palabra, como dice Juan capítulo 1, versículo 1. Y así como los judíos cristianos en Jerusalén fueron perseguidos por otros judíos, así los cristianos gentiles en Tesalónica fueron perseguidos por sus coterráneos gentiles también. La persecución desalienta, especialmente cuando viene de nuestra misma gente. Pero cuando usted decide estar al lado de Cristo, hermano, deberá enfrentar oposición, rechazo y burla de sus vecinos y amigos, aún de los mismos miembros de su familia, tristemente. Cuando Pablo se refiere a los judíos, está hablando de ciertos judíos que se oponían a su predicación del Evangelio, no a todos los judíos. Muchos de los convertidos de Pablo eran judíos, como él, como dice Corintios 11:22. Y el capítulo 2, 15 al 16 nos hace esta pregunta, ¿verdad? Que podemos usarla para reflexionar. ¿Por qué los judíos se oponían tanto al cristianismo? Pues hermano, hay que entender que a pesar de que la religión había sido declarada legal por las autoridades romanas, la relación con el gobierno seguía siendo una relación débil. En este tiempo el cristianismo era visto como una secta del judaísmo. Los judíos temían que las represalias aplicadas contra los cristianos pudieran alcanzar a ellos. Los líderes judíos, asimismo, pensaban que Jesús era un falso profeta, por lo que no querían que sus enseñanzas se difundieran. Temían que si muchos judíos eran convencidos, su oposición política se debilitaría. Estaban orgullosos de su condición privilegiada como pueblo escogido de Dios y también resentían el hecho de que los gentiles llegaran a ser aceptados como miembros plenos dentro de la iglesia cristiana, aunque no eran judíos, sino que eran gentiles, que es lo que significa ser gentil, recuerden, no judío. El capítulo 2:18 vemos que Satanás es real. Se le llama el Dios de este siglo, como dice 2 Corintios 4:4, y príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Así que en base a esto, como dice Efesios 2:2, ¿verdad? No sabemos exactamente qué impidió el regreso de Pablo a Tesalónica, si fue oposición, si fue enfermedad, complicaciones en el viaje o un ataque directo de Satanás. Pero Satanás de alguna manera intentó mantenerlo alejado. Muchas de las dificultades que nos impiden cumplir con la obra de Dios pueden ser atribuidas, hermanos, a Satanás, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12. La recompensa final para el ministerio de Pablo no era dinero, prestigio o fama, sino nuevos creyentes cuyas vidas fueron cambiadas por Dios por medio de la predicación del Evangelio. Este era el motivo por el cual tenía muchas ganas de verlos. No importa qué ministerio le haya dado Dios a usted, su mayor recompensa y su mayor gozo deberían ser aquellos que creen en Cristo y crecen a sí mismo en Él. Amado Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias, Padre, por cada oportunidad que nos das de acercarnos hacia ti. Gracias por tu sabiduría, por la enseñanza, por la instrucción, por la guianza. Padre, y porque sabemos que podemos depender en ti, depender de ti, Señor. Ayúdanos a poder continuar diariamente creciendo en tu palabra y que podamos aplicar los valores y principios que aprendemos de esta, siendo más y más una reflexión tuya hacia aquellos que nos ven, pudiendo, Señor, ser tus manos y tus pies donde quiera que vayamos, luz en medio de las tinieblas y la sal de la tierra. En el nombre de Jesús, nuestras vidas están en tus manos. Úsanos para tu gloria, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.